Hoy les traigo una receta increíblemente sabrosa y versátil. Vamos a preparar canelones. En este video les voy a enseñar a preparar desde cero la masa de los panqueques, un relleno súper sabroso y una salsa que complementa muy bien a esta deliciosa receta. Para hacer la masa de los panqueques, en un recipiente amplio vamos a poner 2 huevos. Para medir la harina y la leche voy a usar como medida esta taza. Así que agrego una taza de harina, 4 ceros o harina de todo uso, que serían aproximadamente unos 125 gramos, una pizca de sal. De a poco le voy a sumar una taza de leche, que serían 250 mililitros. Como ven, voy agregando la leche de a poco y con un batidor de alambre lo integro muy bien. Vamos a batir enérgicamente mientras vayamos agregando la leche. Cuando lo tengamos integrado, sumo un poco más de leche y sigo mezclando con el batidor. De esta forma evitamos que se formen grumos. Esta masa yo la estoy haciendo así, pero si ustedes quisieran, podrían poner todos estos ingredientes dentro de la licuadora y la hacen ahí perfectamente. Yo estoy haciendo la masa de panqueques con harina, pero si ustedes prefieren hacer una masa de panqueques sin harina, acá arriba les dejo un enlace de un video en el que hago unos panqueques con maicena. También acá arriba les dejo una versión de unos panqueques sin huevo, o si te gustan las verduras, acá arriba puedes ver unos panqueques verdes de acelga que quedan increíbles. Incorporo 2 cucharadas de aceite, que si quisieran también lo podrían reemplazar por manteca. Si te gustó este video, puedes ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando tengamos la masa lista, nos va a quedar una masa que no es ni muy líquida ni muy espesa. La vamos a llevar a la heladera para que la masa descanse por unos 30 minutos. Así la harina se hidrata muy bien y los panqueques nos quedan perfectos. Mientras la masa está en la heladera, tomamos un zapallo anco o calabaza. Este zapallo pesa 1 kilo. Ahora lo voy a pelar. Una vez pelado, lo corto en cuadraditos y para poder cocinarlo lo pueden hacer en el horno, en el microondas o hacerlo en la olla como lo voy a hacer yo. Así que tomo una olla grande, le pongo aceite y lo desparramo muy bien. Incorporo la calabaza y para darle un poco de sabor le voy a añadir albahaca seca, que la preparo en casa y que acá arriba les dejo el enlace de ese video por si se lo perdieron para que lo puedan ir a ver. A la calabaza la vamos a llevar a cocinar hasta que esté bien blandita. Recuerden cada tanto mezclar para que la calabaza no se queme. Una vez que esté lista, la pasamos a un bowl y hacemos un puré. Pasados los 30 minutos que la masa estuvo en la heladera, vamos a comenzar a cocinar los panqueques. Para ello tomamos una sartén o panquequera que sea antiadherente, la llevamos al fuego y por única vez le voy a poner un poquito de aceite. Una vez que la sartén esté bien caliente, tomamos un cucharón de la masa, lo ponemos en la sartén e inmediatamente la tomamos y la vamos moviendo para distribuir la mezcla en el fondo de la misma. Y así obtenemos una capa bien uniforme. Al panqueque lo vamos a cocinar hasta que se despeguen los bordes. Y al mover la sartén, el panqueque se mueva. Eso significa que ya está listo y lo podemos dar vuelta. Así que una vez que lo demos vuelta, lo vamos a cocinar del otro lado hasta que se dore un poquito. Una vez listos, los vamos a ir dejando sobre un plato.
continuamos haciendo este mismo procedimiento hasta que terminemos de hacer todos los panqueques. Con esta masa te van a salir unos 12 panqueques y también te quiero aclarar que la podés usar para preparaciones dulces con solo dejarla así o agregarle esencia de vainilla o azúcar. Una vez que estén listos y para que no se sequen, los tapamos con un repasador o con un plato. Para continuar con el relleno, tomamos medio morrón y lo picamos bien chiquitito. Lo mismo vamos a hacer con una cebolla que sea bien grande, la vamos a picar bien chiquitita. Una vez que tenemos todo bien picado, en una sartén ponemos un poco de aceite, añadimos un diente de ajo picado y lo dejamos cocinar un par de minutos para que el aceite se aromatice con el ajo. Ahora añadimos el morrón y cocinamos apenas un par de minutos. Sumamos la cebolla y lo vamos a dejar que todo esto se quede cocinando hasta que las cebollas estén bien cocidas y comiencen a dorarse. Mientras esto se cocina, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Mientras las cebollas se cocinan, tomamos 4 choclos, que también los pueden conocer como mazorcas o maíz, y con la ayuda de un cuchillo bien filoso los voy a ir desgranando. También, si quieren, podrían utilizar un rallador y rallar el choclo con la parte más gruesa del rallador. Cuando las cebollas estén bien cocidas, añadimos el choclo o maíz, integramos muy bien y vamos a dejar que esto se cocine unos minutos hasta que el choclo se ablande. Cuando el choclo esté blandito, añadimos 60 gramos de queso rallado y lo integramos muy bien. Apagamos el fuego y le sumamos el puré de calabazas y volvemos a integrar. Para continuar con el relleno y estar un poco más cómoda, lo voy a pasar a un recipiente más amplio. Para darle sabor, le voy a incorporar una buena cantidad de orégano, un poco de sal, pimienta y una cuchara de salsa blanca o bechamel. Para hacer la salsa blanca, en una olla ponemos 50 gramos de manteca y la dejamos que se derrita muy bien. Cuando la manteca esté bien fundida y sin dejar de revolver, agregamos 50 gramos de harina y vamos a cocinar esto por un minuto para que la salsa blanca no quede con gusto a harina. Ahora, con el fuego bien bajito, y si no se animan, apaguen el fuego, vamos a ir agregando 600 mililitros de leche que tiene que estar caliente. Vamos a ir agregando la leche de a poco y vamos a revolver todo el tiempo para evitar que se formen grumos. Si no querés hacer una salsa blanca con manteca, acá arriba te dejo otra opción de salsa blanca súper liviana. Para darle sabor a la salsa blanca, le voy a poner un poco de sal y le voy a rallar nuez moscada. Obviamente que acá los condimentos van a gusto de cada uno, así que si a lo largo de la receta alguno de los condimentos que utilicé no les gustan, lo reemplazan por lo que ustedes prefieran. Vamos a cocinar la salsa blanca sin dejar de revolver hasta que espese. Una vez que la salsa blanca esté lista y para que no se forme una película dura por arriba, la paso a un recipiente más pequeño y le pongo un pedazo de papel film o de nylon en contacto con la bechamel. Para armar los canelones tomamos un panqueque, le ponemos una buena cucharada de relleno, en el centro un trozo generoso de queso cremoso, también pueden utilizar mozzarella o queso magro. A mí me gusta tapar un poco el queso con un poquitito más de relleno. Y ahora sí, cerramos el canelón. Una vez que tenemos el canelón listo, lo ponemos en una asadera a la cual la voy a untar con un poco de aceite.
añado en la base un poco de salsa blanca. Arriba de la salsa blanca voy a ir poniendo los canelones. Fíjense que los canelones siempre queden con la unión para abajo de la asadera. Vamos a seguir rellenando todos los canelones y poniéndolos en la bandeja hasta que terminemos todo el relleno. Cuando los tenemos listos, los cubrimos con la salsa blanca. Por arriba un poco de queso rallado y los llevamos al horno hasta que el queso se dore. Fíjense que en la asadera yo solamente puse 6 panqueques. Al resto de los panqueques yo los voy a frizar y así los tengo listos para comer otro día. Así que una vez que los rellenamos, los voy a poner en un tupper. Intento que no queden muy pegados unos canelones de otros, así si solamente quiero sacar 2 o 3 canelones, puedo sacarlos sin problema. En el freezer te van a durar 3 meses. Así salen los canelones del horno. Con esta receta de masa de panqueques y el relleno, te van a salir unos 12 canelones. Les aseguro que quedan muy sabrosos y son súper llenadores, así que prepárenlos y después me cuentan. Nos vemos la próxima. Chau, chau.